el día de hoy me pidieron conversar un poco acerca de algunos aspectos del manejo de asma y de rinitis en niños. Estos son los conflictos, es una charla que es patrocinada, entonces por eso tengo que declarar los conflictos. Pero aún así, toda la evidencia que les voy a demostrar, como ustedes lo van a ver, pues en realidad es basado en una revisión exhaustiva de la literatura. A mí siempre me gusta empezar con un caso clínico, básicamente porque nos orienta un poco a la práctica del paciente, al día a día, a ese niño, a esa niña que les está llegando a ustedes a las consultas o a los distintos hospitales. Entonces, este es el caso de Jimena. Es una niña de 8 años, asmática desde el año y 6 meses, que tuvo 4 internamientos prepandemia. Vean ustedes, virus respiratorio sincicial, rinovirus 2 veces y tuvo un metaneumovirus. Estuvo en tratamiento con esteroides inhalados con Montelukast previo a la pandemia, pero durante la pandemia Jimena mejoró un montón al punto donde la mamá creyó que se había curado del asma y le suspendió el tratamiento, como muchos de ustedes probablemente lo habían visto en sus pacientes. Estuvo asintomática durante la pandemia, algo que también vimos con los pacientes, se curaron prácticamente del asma, pero en el 2022 tuvo 2 internamientos y más de 10 visitas al servicio de emergencias. Y esta de Jimena, ella entra a la escuela en febrero y desde entonces no regresa a la escuela porque ha estado constantemente enferma. Vean ustedes, estuvo hospitalizada por 5 días, nuevamente otro rinovirus, se fue tratada con salbutamol, con bromuro hipatropio, con esteroides intravenosos, ameritó oxigenoterapia, se egresó a la casa después de 5 días de internamiento solamente con salbutamol. Por el concepto de que había estado durante años muy bien del asma, no consideraron prudente empezarle tratamiento preventivo. Posterior a eso, ella vuelve a hospitalizarse unos meses después, esta vez por 8 días. Estuvo internada por rinovirus, una influenza A, ameritó salbutamol, esteroides, sulfato de magnesio, estuvo con CAF en cuidados intensivos y egresada a los 5 días con salbutamol y una referencia a neumología para empezar control, pero nuevamente se egresa sin un tratamiento preventivo. Como ustedes pueden ver, durante estos 2 internamientos, ella tuvo 5 visitas al servicio de emergencias con tos diaria, pasa enferma todo el tiempo, mocos constantes, tos nocturna y una gran limitación al ejercicio, evidentemente su calidad de vida. Entonces, yo veo que Jimena, como muchos otros pacientes que ustedes han visto, ejemplifican la gran importancia que tiene el asma y la rinitis, en general las alergias, en particular en países como nosotros, países de Latinoamérica, en donde la prevalencia que tenemos de este tipo de enfermedades es extremadamente alta. Hay una comorbilidad extremadamente frecuente, entonces no solamente una enfermedad, sino que padecen de 2 enfermedades o 3 enfermedades alérgicas al mismo tiempo. Y todo eso conlleva a altos costos, tanto de salud pública, ustedes se podrán imaginar el costo que tiene 10 atenciones de emergencias, 2 hospitalizaciones, promedio de hospitalización en el hospital de niños, salón general, anda por alrededor de 900, 1 millón de colones al día. Entonces, imagínense ustedes los costos que esto eventualmente puede tener. En esta presentación, por dicha, les traigo varias publicaciones bastante recientes en las que hemos tenido la oportunidad de participar, una de ellas siendo el Global Asthma Network, que es básicamente un estudio de ISAC. ¿Se acuerdan que ISAC era el Estudio Internacional de Asma y Alergias, que es el estudio de prevalencia de enfermedades alérgicas más grande que se conoce? Y esta es la continuidad eventualmente de los estudios de ISAC. Entonces, como ustedes pueden ver acá en la columna, no sé si puedo señalar con el puntero acá. Entonces vean que aquí está ISAC 1, que esto fue más o menos como en los 90s, ISAC 2, que esto fue alrededor de los 2000, y este es el estudio de GAN, que es el estudio de hace 2 años. Y como ustedes pueden ver, la prevalencia de asma en adolescentes y en niños en nuestras regiones viene siendo en realidad muy similar. Se mantiene bastante estable, siendo prevalencias muy altas. Y vean que Costa Rica es de los países que están dentro de ese cuadro rojo. Somos de los países más prevalentes de este tipo de enfermedades. Ahora, cuando hicimos un análisis a ver qué porcentaje de estas enfermedades se asociaban eventualmente a eczema y a rinitis alérgica, como ustedes pueden ver ahí el puntito rojo en Costa Rica, la estrella, seguimos siendo uno de los países donde no solamente las prevalencias son muy altas, sino que se comparten en el mismo paciente. O sea, la prevalencia de asma, rinitis y eczema en un mismo paciente en nuestro país sigue siendo muy alta.
Y en otro estudio que salió publicado de este mismo análisis, lo que quisimos era ver, bueno, de esos pacientes, cuántos están con tratamiento y qué tratamiento potencialmente tienen. Como ustedes pueden observar, la gran mayoría de los pacientes que usaron tratamiento, vean las cifras de pacientes, vean que la gran mayoría lo que se mantenían era con salbutamol. No usaban su tratamiento preventivo, ya sea o porque no se les recomendaba o porque el paciente nada más no lo usaba. Pero vea que en promedio estamos hablando de un 12.6 hasta un 50% de los pacientes con un tratamiento preventivo. La gran mayoría lo único que usaba o se acostumbraba era a su tratamiento de crisis. Y todavía peor, menos de un 50% de los pacientes usaban o tenían disponible un plan de acción, o sea, un plan de si me enfermo, empiezo con síntomas, ¿qué debo de hacer? Y por lo tanto, la respuesta iba a ser llevarse al servicio de emergencias. Entonces, sin duda alguna, sabemos que la asma y la rinitis son enfermedades sumamente heterogéneas, asociadas a inflamación, tienen una gran variabilidad. Pero independientemente del tipo de asma que tengamos, sea en un preescolar, sea en un lactante, sea en un adulto, sea en un niño gordito, en un niño flaco, el objetivo siempre va a ser lograr control y calidad de vida. Eso siempre va a ser el objetivo del tratamiento. Y evidentemente, ¿qué es lo que sucede cuando perdemos ese control? Vamos a tener el riesgo de caer en un ataque de asma. Entonces, independientemente de las condiciones, siempre el objetivo va a ser el mismo y eso es algo que lo reconocemos muy bien. ¿Y por qué nos enfocamos en las exacerbaciones? ¿Por qué hoy en día los neumólogos le prestamos tanta atención al por qué ese paciente está con exacerbaciones? Primero, porque sabemos que a mayor o a peor control del asma, mayor el riesgo de exacerbaciones. Entonces vean ustedes que usando en un estudio, usando el puntaje del ACT, que recordemos que el ACT es una serie de preguntas que hablan acerca de los síntomas que tiene el paciente y identifica que si usted tiene un puntaje por arriba de 20, usted tiene un asma bien controlada, pero por debajo de 20 su asma está mal controlada. Bueno, en este estudio, si usted tenía un puntaje de ACT de menos de 20, así iba aumentando el riesgo de que usted cayera en un servicio de emergencias. Dentro de los estudios probablemente más interesantes desde el punto de vista epidemiológico que se han hecho en la región, se le hizo varias preguntas a una población de adultos y niños en Latinoamérica y se les dijo, ¿qué tal está su asma? ¿Cómo considera usted que su asma se encuentra? Y la gran mayoría respondió, bien, yo de vez en cuando toso, de vez en cuando tengo esto, de vez en cuando tengo lo otro, pero en general bien. ¿Okay? O sea, en parte, yo creo que un poco conformistas, porque a la hora que nos fuimos a la definición de Gina sobre cuál realmente debe ser el estado de control, vean que menos del 2% de los pacientes realmente cumplían esa definición de control del asma. ¿Por qué eran tan poquitos ese porcentaje? Porque ustedes pueden ver ahí las gráficas en azul adultos, en verde niños, y vean ustedes que cuando preguntamos síntomas en las últimas 4 semanas, síntomas con el ejercicio, síntomas en las noches, visitas a los servicios de emergencias en el último año, el 70% opinó o más bien manifestó haber ido a un servicio de emergencias. Entonces realmente el estado de control de los pacientes de asma de nosotros en realidad no es tan bueno y hay muchas razones del por qué no está tan bueno. El primero es que evidentemente si no tenemos asma no vamos a mejorar y eso es algo que es muy frecuente. Hoy estaba preparando una charla que tengo que dar mañana en Panamá de errores en el diagnóstico del asma y me encontré una gran cantidad de casos que son tan interesantes, por ejemplo, tumores en tráquea, pacientes con estenosis traqueales no diagnosticadas, evidentemente un montón de cuerpos extraños siendo manejados como pacientes asmáticos. Entonces, sin duda alguna, el diagnóstico correcto nos va a llevar, ojalá, a un tratamiento adecuado. Y por el contrario, cuando tenemos un tratamiento adecuado y el paciente no mejora, tenemos que cuestionarnos eventualmente el diagnóstico. Pero ahora, evidentemente, otras razones por las que no mejoramos el control: mala técnica, una pobre adherencia, una mala educación en el tema del asma, mitos, miedos y desconocimiento del tratamiento. Esto es súper frecuente todavía hoy en día. Comorbilidades que no hemos diagnosticado y por ende no hemos tratado. Factores de riesgo que persisten, o sea, persiste el fumador en la casa, persiste la contaminación, siguen quemando basura, la contaminación, la pobreza y sin duda alguna el tratamiento inadecuado. Ahora, ¿por qué me detengo a conversar de esto? ¿Por qué insisto en la parte del control? Porque vean ustedes los mecanismos promotores de daño a nivel pulmonar. Entonces tenemos
Un factor ambiental, que es un factor detonante, que ustedes ya saben que el 80% van a ser infecciones respiratorias. Eso nos va a producir una inflamación transitoria de la vía aérea. Esta inflamación nos va a producir los síntomas de tos, sibilancias, flemas, en fin. Eventualmente esa inflamación tiene que resolver, y eso va a resolver con un proceso de probablemente remodelación. Ahora, este tipo de episodios no suceden única vez. Vean a Jimena. Jimena ya tienen que les haya contado por lo menos 14 episodios. Entonces ustedes pueden observar la gran cantidad de probablemente daño que tiene Jimena, en donde ya tenemos estudios hechos en varios lugares, particularmente en Inglaterra, en donde niños desde los 3 años, biopsias bronquiales, han tenido remodelamiento de la vía aérea. Ahora, vean el gráfico de la derecha de ustedes. A mayor aumento de cambios patológicos en el pulmón, peor la evolución en la función pulmonar de los niños. Entonces, sin duda alguna, entre más daño sufre ese pulmón, más vamos a comprometer la función pulmonar. Y esto es lo que nosotros vemos. Muchas veces nos acomodamos en nada más tratar esos síntomas que tiene el paciente, no le prestamos la importancia que realmente tiene que tener, pero desconocemos que abajo de esa puntita de hielo que hay eventualmente una inflamación significativa constante que está ocurriendo a nivel pulmonar. Y si eso no nos asusta lo suficiente, pues lo que sí nos debería de asustar es hoy en día reconocer que el asma grave en la niñez es de los principales factores de riesgo de POC en la población adulta joven. Estamos hablando 30 años, 35, 40 años. Una población que ya tiene una vía aérea que no responde a broncodilatadores, y eso sin duda alguna es una gran preocupación. Entonces este es el estudio de MESCA, es el estudio longitudinal más amplio que hay. Yo tuve oportunidad de participar cuando los pacientes tenían la edad de 60 años, que era cuando yo estaba en Australia, y ese es un grupo de niños y escolares que se tomaron a los 7 años y a los 10 años en Australia y se siguieron cada 8 años hasta los 60 años. Y lo que observaron era que, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, el grupo de niños que tenía peor control del asma a los 6 a 7 años era el mismo que se mantuvo grave durante el resto de su vida. Entonces, sin duda alguna, cualquier esfuerzo que hagamos en controlar el asma en estos pacientes en los primeros años de vida, pues va a traer sus frutos para tratar de evitar ya el desarrollo de enfermedad pulmonar crónica. Ahora, sin duda alguna, las crisis de asma van a aumentar el ausentismo, distracción, fatiga, irritabilidad, trastorno de sueño, en fin, todos los aspectos en calidad de vida que pueden tener estos pacientes. Y la pregunta surge, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues yo creo que podemos hacer mucho. Vamos a ver, probablemente de las 300 páginas que tiene el folleto de Gina, yo es la única que recomiendo que estemos constantemente revisando es este ciclo. Para mí ellos fueron muy creativos a la hora de identificar este ciclo en el abordaje del asma. Porque nos dice que lo primero que tenemos que asegurar es que el paciente tiene asma. O sea, hay que asegurar el diagnóstico, ya sea con la historia clínica, apoyarnos en algunos estudios, si tenemos que apoyarnos de algunos estudios. Hay que controlar los síntomas, hay que ver cómo está esa función pulmonar, controlar los factores de riesgo, la técnica, la adherencia y cuál es la preferencia del paciente, porque no todos los tratamientos son iguales. Entonces hay que preguntarle también al paciente. Hay estrategias farmacológicas y otras no farmacológicas que van a ser fundamentales en el control del paciente con asma, y esto todo lo tenemos que estar revisando en todas las consultas para ver cómo le ha ido a ese paciente y prestarle mucha atención a la parte de las crisis. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que está constantemente con crisis? Saber de que hay factores que son muy importantes, como es el paciente, la educación, lo que el paciente sabe, lo que el paciente quiere reconocer. ¿Cómo podemos reconocer el estado de control del asma? Pues en realidad hay muchas maneras. Síntomas nocturnos, síntomas con el ejercicio, ausentismo escolar eventualmente por asma, limitación en actividades físicas. Entonces, doctor, ¿cómo le va con el ejercicio? Súper bien. Juega hasta fútbol. ¿En serio? Sí, juega un partido entero de fútbol. Ah, bueno, pero entonces le va muy bien. Entonces ya está el papá. Sí, pero de portero. Entonces no corre. Pero el día que entrena, ahí sí se ahoga. Ah, ok, entonces no estamos tan bien, ¿verdad? O también es, ¿cómo le va con el ejercicio? Súper bien, doctor. No hace.
Pero entonces no está tan bien. ¿Qué pasa si hace? Ah, no, se me ahoga, doctor. Entonces, de hecho, venía a pedirle la carta para la escuela para que no haga, o sea, vean cómo evidentemente entonces ya estamos limitando eventualmente al niño para que eventualmente no se exponga. Y así va, ¿verdad? O sea, no puede ir a paseos porque entonces se puede mojar, no puede ir al volcán porque entonces se va a exponer al frío. Entonces vean cómo ya estamos limitando eventualmente la evolución del paciente. Ahora, evidentemente podemos medir control por el estado de función pulmonar, utilización de los servicios de salud. Entonces, quiéralo o no, probablemente una de las mejores estrategias de salud pública que Costa Rica ha adoptado recientemente ha sido el EDUS, porque yo en el EDUS, o sea, el paciente que atiende la consulta pública cuesta que me pueda mentir, porque entonces yo ya sé cuántas veces ha ido o por el contrario cuántas veces realmente no ha ido. Entonces, uno puede identificar muchos de esos factores. Ahora, en este abordaje del manejo, sin perder de lado cuáles eran los objetivos, que era control de enfermedad, mejorar calidad de vida, evitar episodios, no efectos secundarios, recordemos que nosotros tenemos que tratar de buscar en todos los pacientes hacer esta pirámide. Y vean que si nosotros en esta pirámide nos enfocamos en el tratamiento, se nos cae la pirámide, no la podemos hacer. Por eso es que lo más importante es educación, control de factores de riesgo, identificar comorbilidades, tratar esas comorbilidades, buscar adherencia y después eventualmente enfocarnos en el tratamiento. Entonces no tenemos que creernos que porque el medicamento es muy caro, porque el medicamento lo tiene que comprar va a ser mejor. No. O sea, si nosotros controlamos muchos de los factores de abajo, inclusive medicamentos que no son tan caros, pueden eventualmente traernos un gran control. Y de ahí venimos a las gráficas. Yo no me voy a detener en estas gráficas, todos ustedes la conocen, sabemos que tenemos en GINA por lo menos, tenemos 3 grupos de gráficas, tenemos el grupo de menores de 5 años, tenemos el grupo de 6 a 12 años o 11 años y 12 meses, 11 meses, y después tenemos el grupo de mayores de 12 años. Pero sí hay algunas diferencias en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en el grupo de niños de 5 años, la principal recomendación era de que si nosotros eventualmente teníamos una crisis y teníamos que usar un beta-2 de acción corta, lo ideal era asociarle también un esteroide inhalado en caso que el paciente no lo estuviera usando. Como en el Step 2, vamos a usar eventualmente el esteroide inhalado. Vean que nada más como para tenerlo muy claro, en GINA al menos es muy franco que en este grupo de pacientes no se están recomendando los LABA. Entonces ya me han llegado muchos pacientes de 3 años, 2 años siendo tratados con terapia combinada que no está recomendado, para que lo tengan ahí eventualmente presente. Ok, ese es el grupo, este grupo. En el grupo de 6 a 11 años, nuevamente en el Step 1 lo que se recomienda es que si tiene una crisis vamos a usar SABA y vamos a utilizar eventualmente un esteroide inhalado. En este grupo, ahí sí se empezó a utilizar eventualmente el uso de un beta-2 de acción prolongada en el manejo de crisis leves y es solamente el uso del formoterol, ¿ok? Pero nuevamente hay que tener cuidado a la hora de cuál paciente lo vamos a usar y que sea realmente una crisis leve. Y vean ustedes cómo los steps van aumentando dependiendo de cómo el paciente va evolucionando. No voy a entrar en detalle con el tratamiento, pero sí nada más recalcar de que cada vez que yo voy a hacer un step up en el tratamiento, debo de volver al ciclo. Por eso es que GINA pone ese ciclo ahí arriba. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que hacer es, o sea, ¿realmente estoy ante un paciente con asma? Porque si realmente estoy ante un paciente con asma, entonces debería estarme mejorando con el tratamiento. Recordemos que menos del 5% de los pacientes asmáticos tienen asma grave. Es menos del 5%. Entonces, evidentemente, la gran mayoría deberían de controlarse bien. Ahora, los estudios con esteroides, por eso es que son el gold standard, por eso es que es la primera línea, son muy claros, ¿verdad? Este es un estudio con budesonida a dosis bajas y vean cómo en el grupo de pacientes que utiliza el esteroide versus el grupo placebo, evidentemente hay una mejoría en el control de síntomas de manera significativa. Ahora, hay estudios en donde quiso comparar eventualmente el uso antagonista de leucotrienos y de esteroides inhalados en el manejo, en la monoterapia del paciente con asma. Y vean ustedes que si nosotros agarramos 4 niños y vamos a tratarlos con monoterapia, 3 de ellos nos van a responder mucho mejor al uso del esteroide inhalado y solo 1/4 parte de ellos nos va a responder al uso de montelukast
como monoterapia, sin tomar en cuenta los efectos secundarios que tiene Montelukast, que yo creo que todos ustedes están muy atentos a, porque recientemente ha habido pues varios warnings de FDA. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? De que no podemos saber cuál de esos va a responder al Montelukast, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomendaría dejar el Montelukast como un tratamiento de control en combinación con un esteroide. O sea, hacerlo como nos dice Gina, en ese segundo step, no usar el Montelukast como monoterapia, en particular en el grupo de niños. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no se nos controla con los esteroides? Ya lo aumentamos los esteroides, aún así el paciente no se controla, ya revisamos diagnóstico, le dimos eventualmente el Montelukast, aún así el paciente no se nos controla, ya controlamos factores de riesgo. Ahí es donde vienen varios estudios. Dentro de estos, probablemente estos son los estudios más importantes, que son los estudios de Step Up. O sea, ¿qué es mejor? ¿Cuál es la mejor opción de Step Up en ese grupo de pacientes? Por lo menos el estudio de la izquierda, que es el estudio, bueno, derecha para ustedes, el estudio Badger, que es el Bed Add-on Therapy. Entonces, básicamente lo que hicieron fue que agarraron un grupo de pacientes y a ese grupo de pacientes lo que hicieron fue duplicarle la dosis del esteroide, le agregaron al esteroide el Montelukast o eventualmente hicieron terapia combinada con un LABA y un esteroide. ¿Okay? A esos mismos grupos de pacientes fueron cambiando las terapias constantemente. Entonces los mismos pacientes se expusieron a las distintas terapias. Y lo que se observó era que por mucho la terapia combinada con un beta-2 agonista de acción prolongada y un esteroide era mejor alternativa que eventualmente el adicionarle un Montelukast o eventualmente duplicarle la dosis del esteroide en el grupo de pacientes que sí se puede utilizar. Ahora, vean ustedes en la gráfica que todos los pacientes mejoraron. O sea, siempre hay una mejoría cuando usted hace un cambio, ya sea cuando duplica la dosis, cuando le da el Montelukast o cuando le combina un beta-2 de acción prolongada. Pero la mejor alternativa va a ser la terapia combinada. De hecho, recientemente, esta es una publicación que salió este año, Paulo Pitres, que es un neumólogo brasileño que está muy metido en la parte de GINA, hizo una publicación con varios colegas acerca de la seguridad, en particular del uso de terapia combinada, en este caso fluticasona salmeterol, para el manejo del paciente con asma moderada grave. Vean que el paciente con asma leve ya dejamos muy claro de que ese tratamiento es esteroide, eventualmente esteroide combinado con Montelukast, pero ya en el grado del paciente Step 3, Step 4, ya eventualmente terapia combinada va a ser la opción preferida. En este grupo lo que hicieron fue una revisión sistemática, revisaron casi 18 estudios, casi 11.300 niños, y vean ustedes, y con 4 estudios observacionales con más de 1 millón de niños. O sea, realmente la evidencia es bastante sólida, en donde tanto desde el punto de vista farmacocinético, farmacodinámico, terapia combinada en comparación con los esteroides solos o eventualmente como un step-up therapy, sin duda alguna hubo grandes beneficios, con otros beneficios adicionales a uno como pediatra que le puede llamar mucho la atención. Lo primero es que mejoró la función pulmonar de los pacientes. Segundo, que mejoró la calidad de vida, porque entonces mejora la tolerancia al ejercicio de los pacientes. Y lo tercero, que nos permite ahorrar esteroides. Evidentemente, al darle un beta-2 agonista en combinación, nos permite tener una dosis más baja de esteroides inhalados. Entonces, 3 aspectos que yo creo como pediatra que sin duda alguna deben de llamarnos mucho la atención para el manejo de ese paciente que eventualmente ha tenido ya un tiempo complicado. Y en el grupo de adolescentes, para ustedes no es nada nuevo de que Gina hizo 2 líneas de manejo, ¿verdad? La línea de manejo con eventualmente terapia combinada y usando el esteroide con formoterol como manejo de crisis aguda también, que es el tratamiento, entonces le llaman controller and reliever. Y el otro es cuando estamos usando un tratamiento de control y cuando tienen crisis le cambiamos ese tratamiento de control eventualmente a un tratamiento distinto. Yo en lo personal lo que les puedo decir es que, y se los digo de una manera muy abierta, yo soy speaker tanto de una compañía como de la otra compañía, y como les digo a las 2 compañías, las 2 opciones son buenas. Muchas veces va a depender también del paciente, la expertise que ustedes tengan como médicos a la hora de recetar este tipo de medicamentos. Algunas características eventualmente que pueda tener el paciente que tienda a responder o a utilizar mejor un dispositivo, eventualmente el otro. Pero los 2 eventualmente han referido
que pueden ser útiles, y también he tenido pacientes en donde he utilizado las dos alternativas y tal vez una no les sirve tanto como la otra. Sí hay muchos estudios en donde se hicieron encuestas recientemente después de esta publicación de Gina, y en realidad esa recomendación de Gina no caló tan bien dentro de las recomendaciones de neumólogos pediatras, porque vean ustedes que el porcentaje de neumólogos que utilizan eventualmente esa estrategia de usar el mismo inhalador para control y para manejo de crisis en realidad es muy bajo. Y los que usan, prefieren usar más bien un tratamiento regular todo el tiempo en vez de utilizar ese tipo de terapia. De manera interesante, aquellos que sí utilizaban esa terapia combinada, vean ustedes la terapia del mismo inhalador para crisis como para emergencias, para control y para crisis, vean que de un 80 a un 95% en algún momento en una crisis, el neumólogo, el médico le dijo, no, pare eso, cámbiale la estrategia y vámonos a la estrategia anterior, que era un beta 2 de acción corta. Se hizo otro estudio, que es el Apparent 2. Ese se hizo esta vez incluyendo países latinoamericanos. Entonces vean Argentina, México, Brasil. Y utilizaron 2 europeos, Francia e Italia. Y los resultados fueron en realidad muy similar. La gran mayoría de los pacientes, de los médicos, prefieren utilizar un tratamiento preventivo de manera regular versus usarlo PRN. Y la gran mayoría de los pacientes que estaban con una terapia con un inhalador y que usaban esa misma en crisis de rescate, en algún momento se los llegaron a cambiar, básicamente para el manejo de su crisis. Ahora, control de factores de riesgo. Los factores de riesgo sin duda alguna son súper importantes, pero hasta que uno no hace estudios, uno realmente no se da cuenta qué tan importantes son. Este es uno de los estudios que recientemente hemos hecho. A mí en realidad muy orgulloso. Es un estudio de Carolina Ortega. Es el estudio de graduación de ella, y ella lo que hizo fue que tomó, vean ustedes las cifras, 500 pacientes de la consulta de neumo. ¿Okay? Entonces estamos hablando 500 pacientes con asma que tienen que tener cierto grado de gravedad porque están en control en un tercer lugar, en un tercer nivel de atención. Entonces básicamente ella tomó ese grupo de pacientes para identificar cuáles factores de riesgo tenía eventualmente esa población. Y en ese grupo de pacientes nos dimos cuenta que por definición un 37% de esos pacientes, un 40% de nuestros pacientes cumplían con definición de mal control. Pero vean ustedes, un 80% de los pacientes tenían al menos un factor de riesgo modificable. Entonces vean que estamos ante un grupo de pacientes con una alta morbilidad que está usando una gran cantidad de medicamentos y además de eso persisten con factores de riesgo que son modificables. Y eso no es todo, sino que aquellos pacientes que tenían mal control, vean ustedes, 7 veces más riesgo de haber caído en un servicio de emergencias en el último año. Y 7 veces más riesgo de una crisis de asma en el último año y casi 5 veces más riesgo de haber terminado un servicio de emergencias por una crisis de asma. Entonces, vean cómo el impacto del mal control de este tipo de enfermedades pero realmente es importante. ¿Cuáles eran esos principales factores de riesgo? Bueno, sin duda alguna, ustedes los reconocen, probablemente ustedes mismos los sufren, ustedes mismos los tienen en sus casas, ¿verdad? Pero por mucho, en Costa Rica somos un país de asma alérgica. Ácaros, moho y cucarachas son nuestros principales factores de riesgo, pero tenemos otros factores de riesgo que son tal vez un poco más modernos. Entonces, en ese grupo de población, lo que nos dimos cuenta eran los gorditos. Los gorditos realmente se nos están enfermando con asma de manera muy significativa. Y ya está publicado que uno de los principales o los peores fenotipos de asma que pueda haber es mujer adolescente obesa, asmática, digamos. Entonces, sin duda alguna, es un factor de riesgo importante. Entonces, quisimos detenernos en ver a los pacientes con obesidad y sobrepeso. Y en ese grupo de pacientes, vean ustedes, tenían 2,5 veces más riesgo de caer en un servicio de emergencias por una crisis de asma y eventualmente tenía mal control con síntomas persistentes, mucho más que el niño que era eutrófico. Entonces, vean que la obesidad también es otro de esos factores que nos está afectando. Y bueno, Fred probablemente sabe las cifras mejor que yo, pero sabemos de que la prevalencia de obesidad en nuestros niños es extremadamente alta. Ahora, la rinitis. La rinitis por mucho es la otra enfermedad que se asocia más a asma. Y se sabe
que, oigan ustedes la cifra, el 80% de ese paciente asmático moderado a grave tiene rinitis alérgica. Y si nosotros no controlamos la rinitis, todo el esfuerzo que hemos hecho en controlar el asma no lo vamos a eventualmente ver tal vez mejorado, o tal vez no lo vamos a ver tan efectivo como si eventualmente controláramos también su nariz. Y dentro de ese estudio de Gant que les mencioné, que publicamos recientemente, esta es la otra publicación en cuanto a rinitis alérgica. Entonces vean que en Latinoamérica y Costa Rica, nuevamente dentro de los principales países, vean que cuando comparamos la prevalencia de asma esto es de prevalencia de rinitis. En A son los niños escolares, el B son los adolescentes. Vean las cifras de adolescentes y de niños que fueron encuestados en nuestro país. Logramos encuestar casi 6,000. Y vean ustedes cómo la prevalencia sigue siendo extremadamente alta, alrededor de un 20 a un 30% en la población general. Entonces, sin duda alguna es algo que es importante, de gran importancia. Ahora, la rinitis, síntomas frecuentes, fatiga, depresión, limitación al ejercicio, bajo rendimiento escolar, y el impacto que puede tener la rinitis alérgica es significativo. Yo casi siempre que doy charlas pido que levanten las manos, pero no voy a pedirles a ustedes que levanten la mano, pero los que son riníticos de ustedes reconocen muy bien eventualmente esas imágenes, y más durante la pandemia, ¿verdad? Que alguien estornudaba y ya 2 veces que estornudaba y ya lo dejábamos solo en el cuarto, o le pedíamos que se fuera o que se pusiera más, o todos nos poníamos mascarilla, ¿verdad? Evidentemente porque ese es el grupo de pacientes que más sufrió eventualmente en el manejo de este grupo de enfermedades. Ahora, estudios se han hecho del impacto significativo que tiene en calidad de vida. Vean ustedes que a mayor gravedad de rinitis, más impacto en actividades diarias y en niños, evidentemente en actividades escolares. Y similar al estudio que les demostré de control del asma en Latinoamérica, está este otro estudio que es de rinitis. Y vean ustedes los porcentajes. Un 35% refiere irritabilidad, cansancio, pero vean ustedes, un 45% de los niños y los adultos con rinitis refieren mal dormir. Todo lo que tiene que ver con mal dormir al día siguiente, sin duda alguna, es importante. Ahora, ¿cuál es el problema de la rinitis alérgica? El subdiagnóstico. Entonces, en la encuesta que hicimos nosotros acá en Costa Rica, nos dimos cuenta que más de un 50% de los pacientes que reportaban síntomas de rinitis alérgica en el último año no tenían un diagnóstico de rinitis alérgica. ¿Qué pasa cuando usted no tiene un diagnóstico de rinitis alérgica? Usted no recibe un tratamiento como tiene que ser. Usted es de esos que van a la farmacia, se compra un antihistamínico y al día siguiente va y se compra otro porque el que le usó no le sirvió, o ya se da cuenta, le está dando 3 antihistamínicos a ese chiquito porque nada más el chiquito no mejora de los mocos. Y ese es el gran problema. Ahora, en rinitis alérgica sucedió algo muy interesante. Cuando estábamos haciendo estas encuestas, decide el volcán Turrialba tirar erupción. Entonces aprovechamos para eventualmente volver a encostar una de esa parte de la población. Y vean qué interesante, nos dimos cuenta que en aquellos cantones que estaban siendo afectados por la ceniza, llámese Curry, Tibás, Moravia, Coronado, todo Heredia prácticamente, Alajuela, Atenas, que llegó la nube de ceniza, porque este estudio fue a nivel país, nos dimos cuenta de que si usted vivía cerca de estas zonas, usted tenía 7 veces más chance de tener rinitis mal controlada, síntomas persistentes o haber terminado eventualmente en un servicio de emergencias. Entonces, sin duda alguna, es súper importante controlar la rinitis alérgica. Y aquí nos vamos a la clasificación. ¿Por qué es importante saber qué tipo de rinitis alérgica tiene usted? Para saber qué tipo de tratamiento se le puede recomendar. Y la clasificación en realidad es bastante sencilla. Usted puede tener intermitente o persistente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos días por semana usted tiene síntomas? Si usted tiene menos de 3 días a la semana, usted tiene intermitente. Si usted tiene más de 3 días a la semana, o sea 4 o más, usted tiene una rinitis que es persistente. Es leve si no le afecta el sueño, si no le limitan las actividades diarias y usted tiene un trabajo de escolaridad normal. Pero si no, es moderado a grave. Entonces ya ustedes mismos, los que padecen de rinitis, están diciendo ayer no, hoy sí, no sí, mañana sí tal vez, entonces no siento, yo soy leve, y ya ustedes pueden identificar qué tipo de rinitis tienen. Ahora, evidentemente,
¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender también del tipo de rinitis, pero en su mayoría el tratamiento son los esteroides. Y ahí es donde ya entramos en problemas, porque ningún paciente rinítico usa esteroides todos los días. Es más, de aquí el que levante la mano, mentira, porque no lo usa todos los días. Bueno, ya uno dijo que sí. Pero bueno, evidentemente el gold standard va a ser los esteroides inhalados. Como segunda opción, los antihistamínicos, pero vean qué curioso. Es lo que prefiere el paciente. ¿Por qué es lo que prefiere el paciente? Porque es lo que me quita los síntomas ya. No es lo que me quita los síntomas en una semana o en un mes. Yo quiero que me quite los mocos ya. Y es lo que pasa con el asma también. Por eso es que la gente abusa del salbutamol. ¿Por qué? Porque es lo que me alivia los síntomas ya, ¿verdad? Entonces ahí es parte de esa educación que eventualmente uno tiene que tener con estos pacientes. Ahora, algo que es importante con los esteroides aquí en rinitis, eso sí es algo que es importante, es la biodisponibilidad de los esteroides. Y lo que sí reconocemos es que hay esteroides que tienen una biodisponibilidad muy alta. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de, por ejemplo, si tenemos un diabético tipo 1, si tenemos un paciente con glaucoma, cuando vamos a usar este tipo de esteroides, hay que tener cuidado de que hay opciones que probablemente no son las preferidas. Entonces, por ejemplo, de los pacientes a mí a nivel institucional en los que yo tengo con otro tipo de terapias como fluticasona o mometasona son precisamente ese grupo de pacientes, los diabéticos tipo 1, los pacientes con glaucoma, porque la opción que tiene la caja, que es la beclometasona, vean que la disponibilidad es extremadamente alta. Ahora, sin duda alguna, el objetivo en el tratamiento antihistamínico, lo ideal es que sea eficaz, seguro, bien tolerado. Entonces, evidentemente, los antihistamínicos de primera generación no es el antihistamínico ideal. Obviamente los antihistamínicos que nos generan sedación, somnolencia, pues tampoco, ni cambios de conducta tampoco. ¿Por qué? Porque también van a afectar la calidad de vida del chiquito. Digamos, le vamos a quitar el trastorno de sueño por el subrinitis, pero se la vamos a dar por el medicamento que está usando. Entonces, evidentemente es un factor importante. Los estudios o las evidencias, los estudios de revisión lo que nos dicen es que definitivamente si usted tiene un paciente rinítico que está con prurito nasal, el tratamiento ideal es esteroide nasal y antihistamínico. Si está congestionado, esteroide nasal de manera persistente. Si lo que tiene es estornudo frecuente, esteroide nasal. O sea, al final el gold standard va a ser el esteroide nasal y ese va a ser el truco, convencerse a esa mamá y a ese niño. Y como todos los pacientes, ¿verdad? A mí llegan a jurarme que usan el tratamiento como tiene que ser, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que le pregunto al chiquito sin que el chiquito vea a la mamá, ¿verdad? Porque entonces inmediatamente yo le pregunto, papi, ¿y usted usa la bomba? Y entonces una vez se queda viendo a la mamá, ¿verdad? Entonces, pero no ve a su mamá. Entonces algo que es importante, acuérdense que si hay dos enfermedades en las que los pacientes tienen muy mala adherencia, es la rinitis y el asma. No es como los pacientes con epilepsia, no es como los cardiópatas, porque son cosas que se hacen, o la diabetes, más o menos, tampoco. Pero bueno, es parte yo es que no veo ese tipo de cosas. Ahora, efectos secundarios. Sin duda alguna, esto nos preocupa mucho a los pediatras. Y vamos a ver, sí tenemos que preocuparnos. La mayoría de los estudios lo que nos demuestra es que aquellos pacientes que usan esteroides inhalados de manera constante pueden tener una afectación en la parte del crecimiento. Este es el último estudio publicado el año pasado. Vean que con 2 cohortes muy importantes de seguimiento de pacientes con asma. Y lo que se demostró en este estudio es que efectivamente hay una reducción, vean ustedes, de 0.26 centímetros por año de tratamiento. Pero al final, cuando usted suma esto y usted le quita que ese paciente no tiene que ir a emergencias, que no tiene que usar esteroides y que la reducción al final lo que tuvo fue, si acaso, de medio centímetro a 1 centímetro, tal vez no es tan significativa. Claro, si papá mide 1,56 m y mamá 1,40 m, pues probablemente sí, pero evidentemente ese medio centímetro probablemente no va a ser tan importante o tan significativo. Ahora, algo que sí fue muy importante que demostró este estudio es que si usted no está usando esos esteroides para el 6º año de vida, la probabilidad de que usted vaya a hacer un catch-up en su talla va a ser muy alta. Entonces eso también fueron muy buenas noticias para nosotros que usamos este tipo de medicamentos. Ya para terminar, ¿qué pasó con Jimena? Entonces encontramos de que ambos padres eran fumadores, entonces obviamente se hizo todo un trabajo con esa parte del fumado. Igual, como todo, padres divorciados, entonces uno fumaba, el otro fumaba, entonces tratar de convencerlos a los dos que dejaran de fumar.
Tiene una radiografía de tórax normal, le hicimos una espirometría, tenía una franca respuesta a broncodilatadores, entonces le hicimos a ella y le vimos convencer cómo su función pulmonar estaba afectada y cómo podía mejorar eventualmente con el tratamiento. Una niña sumamente alérgica, entonces se brindaron recomendaciones para el control eventualmente ambiental. Se le hicieron pruebas del sudor, se le hizo una broncoscopía inclusive por la gravedad de los episodios que estaba teniendo, que estaba normal. Tenía una respuesta a broncodilatadores positiva, entonces se le empieza un tratamiento preventivo con terapia combinada, se le dejó un esteroide nasal, se le dejó un antihistamínico y nuevamente la parte de la educación. Y con eso, como ustedes pueden observar ahí, esta no es Hime, ¿verdad? Pero se parece. Podemos decir que su control fue significativo. Igual sigue enfermándose, pero evidentemente mucho menos. Entonces ya, mensajes finales. El asma y la rinitis son un gran problema de salud pública. Generan crisis, afectación en calidad de vida, deterioro en la función pulmonar y en algunos países inclusive se ha reportado muerte. Un control adecuado, con una educación adecuada, evitar factores de riesgo de adherencia, sin duda alguna va a tener una mejoría. Tal vez puede que no cure la enfermedad, puede que ese paciente siga teniendo síntomas, pero sin duda alguna el paciente tiene que mejorar. Y siempre hay que lograr un control. Creo que cayó muy al dedillo el tener este día, esta presentación hoy, porque mañana, que es 25, se celebra, mañana es 25, no, el 25, perdón, se celebra bueno, es que es el lunes, el día que se celebra, pero mañana se va a empezar a hacer todas las advertencias. Se celebra el Día Mundial del Pulmón, en donde el lego de este año es acceso de prevención y tratamiento para todos, no dejar a nadie atrás. Y la semana pasada publicamos ese paper en una colaboración a nivel mundial, que es estándares clínicos para el diagnóstico y el manejo de asma en países de bajo y mediano ingreso. Entonces también se los puedo eventualmente recomendar que lo lean, porque hay una serie de puntos que probablemente les va a ser de suma utilidad. Y también dejarles con el algoritmo de manejo de rinitis que hemos hecho para puntalitos, que también lo pueden eventualmente revisar. Y con eso les agradezco mucho la atención. Ahí hay un folder con todas las publicaciones por si lo quieren bajar. Muchas gracias.